El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama, de una manera confusa, zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda. La zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana, por una serie de condicionamientos, no está nada a gusto con los cambios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza. El ser humano ha de entender varias cosas. Primero, que cuando pasa por un momento de incertidumbre, un momento complejo que no puede controlar, eso se experimenta como sufrimiento. No es agradable y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor, tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento le empuja se dobla, se pliega, pero no se quiebra. Y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento, ese junco vuelve. Es decir, la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado, eso define la resiliencia. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre, ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperará mucho antes. ¿Nosotros cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma. Hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano que si las cuidamos es inevitable que aumentemos la resiliencia, inevitable. ¿Y por qué son tres dimensiones? Pues porque el ser humano es así, es como si vemos un precioso tapiz y ves que tiene 3 hilos de colores y si tú quitas uno de esos hilos, el tapiz ya no es el mismo. Uno de los colores correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Sabemos perfectamente que en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. La mente, por tanto, es probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concebido de una manera muy amplia y el mundo de lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano, es el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es por tanto celebrar siempre la diversidad, es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz, y la dimensión anímica, inevitablemente hay un aumento de resiliencia y de esta situación vamos a experimentar como consecuencia de esto un crecimiento. Es decir, después de esta situación traumática, que es la que es y que es dura y es desagradable, experimentaremos un crecimiento. Es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida, nos convertimos en juncos mucho más flexibles
y simultáneamente mucho más robustos. Es decir, pasamos de la consistencia del hierro a la consistencia del acero. El acero no solamente es más sólido que el hierro, sino que es más resiliente que el hierro. ¿Qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. Pero el ejercicio físico es importante para cuidar el cerebro. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. En segundo lugar, hay que cuidar la nutrición. Todos estamos experimentando estrés. El estrés no es más que la salida de lo familiar. Se activan automáticamente los mecanismos del estrés. Y cuando uno se estresa, se libera cortisol. Y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar. Entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces. Esos dulces que se ingieren en exceso, se sabe que producen inflamación cerebral, que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos, ni la ansiedad ni la depresión, en ningún momento de la vida, y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente entusiastas y con un ánimo más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño, el sistema linfático que limpia el cerebro de proteínas anómalas que, si se acumulan, pueden dar trastornos degenerativos. Hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul, porque interferimos la liberación de melatonina, que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la parte física, para no extenderme. Habría otras dimensiones que son la respiración y la postura, pero bueno, las dejo para otra ocasión. La parte mental. Me voy exclusivamente a una cosa. No hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar. Esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención. Las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano y influye directamente en la enfermedad. La red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea. Mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus. Además, nos hace sentirnos más tranquilos, más confiados, y nuestro rendimiento aumenta. Luego, a nivel mental también hay que hacerlo. Y termino con la parte anímica. La parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú. Y nos encontramos para generar el nosotros. Es el momento de la cordialidad. Es el momento de la empatía. Es el momento de la compasión. Si nos queremos encontrar, los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa. El tono de voz también. Y hay una energía que ya se puede medir, que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, aumentaremos nuestra resiliencia, y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. ¿Cómo superar episodios duros? Hay dos formas de ver la vida, como algo completamente azaroso o como algo perfectamente organizado por una inteligencia de otro orden. Para mí, en mi vida personal, considerar y el vivir
conectado con una vida que quiere lo mejor para mí, me ha ayudado muchísimo a pasar de una forma distinta episodios duros. Entonces, lo que normalmente en el mundo de la pura evolución, lo que se llama el materialismo, que no es la negación de lo material, es que todo se justifica desde la materia, donde el materialismo se queda corto, a mí me parece que la trascendencia nos abre. Para el materialismo puro sería una casualidad, desde la otra dimensión sería una causalidad. Si yo me enfrento a lo que me está pasando y activo la amígdala, seré mucho más incapaz de resolverlo. Si yo acepto esta realidad que esconde una lección que de momento no veo y me abro a aprender la lección, tendré mis zonas anteriores del cerebro plenamente operativas y podré navegar mucho mejor. No es fácil, nada fácil mantener la calma si inmediatamente no tomas el control de tu foco. O sea, nada de buscar chivos expiatorios, nada de buscar culpables. ¿Dónde está la solución? Entonces, el foco es rapidísimo cuando tú tomas control en ese sentido. Entonces, ¿a dónde llevo yo el foco? El foco siempre a ganar, nunca a no perder. El foco a la solución, no al problema. El problema ya sabes que está. Cuando nosotros en la incertidumbre solo vemos lo desconocido, lo que no controlamos, lo que no gobernamos, ¿por qué es tan importante establecer una relación radicalmente distinta con la incertidumbre? A veces, cuando uno le da la vuelta a una situación, puede encontrar una oportunidad. Pero si ya la rechaza, si ya se resiste, es imposible. Entonces, claro que va a haber complejidad, claro, la hay, claro que hay peligros, por supuesto, pero no es lo único que hay. También hay oportunidades, también hay posibilidades, también hay caminos. ¿Y por qué es tan importante que asociéis a incertidumbre la palabra oportunidad? Porque quiero que abráis otros cajones en el inconsciente. Cajones de ilusión, cajones de posibilidad, cajones de crecimiento, de evolución. Y cuando tú vas entrenando este lenguaje transformacional, dices, de acuerdo, incertidumbre, es verdad que noto estas sensaciones de incomodidad, pero me voy a posicionar que también hay oportunidad y sabemos que es así. Tú vas trayendo ese registro que va de alguna manera compensando esa sensación de sentirte perdido, de sentirte perdida, y que te ayuda a adaptarte. Biológicamente, esto, ¿cómo sucede? Pues sucede de la siguiente manera, fijaros. En un entorno nuevo, en la nueva realidad, todos vamos a tener que estar muy atentos a lo esencial, descubrir los patrones que funcionan. Tengo que ser muy rápido aprendiendo. Tengo que ser creativo a la hora de encontrar nuevas soluciones a situaciones en las que no me he visto antes. Todo eso depende de la parte anterior del cerebro, de lo que se llama el cerebro ejecutivo. Pues cuando nuestro detector de miedo... nuestro detector de peligro se activa, todas esas capacidades las pierdo. Por eso, mi propuesta es siempre ir a cualquier terreno marcado por la incertidumbre, y esta realidad, la nueva realidad, lo es, con esa mente abierta, deseando conocer, deseando comprender, deseando explorar, deseando mejorar y deseando evolucionar. ¿Qué es la felicidad? Es un estado de serenidad, es un estado de equilibrio y de paz, incluso en medio de la dificultad e incluso en medio del sufrimiento. Por eso yo diría que la felicidad no es necesariamente un estado emocional, sino un estado de conciencia, una perspectiva sobre las cosas. Precisamente lo único que no nos podrá nadie quitar,
cómo decidimos, cómo elegimos relacionarnos con las cosas que nos pasan en la vida. Y es muy importante que sepamos que eso existe, que necesitamos utilizar eso y que ese espacio de libertad es un espacio que se conquista día a día. Nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, nos sentimos en peligro. Y cuando una persona se siente así, cuando una persona está a la defensiva, de manera natural se vuelve irritable. Cuando alguien está irritable, el comentario más nimio puede producir una sensación incómoda en esa persona y reaccionar de una manera, digamos, agresiva o violenta. Si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de que solo se crece en compañía con las otras personas, que la cosa más hermosa del mundo es la generosidad, que hacer algo por los demás es la fuente de la felicidad. Si disfrutamos con el éxito de los demás, si aparcamos nuestras envidias y celebramos pues esos pequeños triunfos que otras... personas tienen, si entendemos que no hay enemigos, sino sencillamente maestros que nos ayudan a mejorar en algunas cosas, entonces no nos acercamos al mundo en esta situación tan defensiva, sino en una situación mucho más de explorar, de comprender, de conocer. Y ahí está el origen de toda grandeza. Desde mi punto de vista, todos los procesos que lesionan al ser humano empiezan en el egoísmo. El egoísmo no quiere decir que no me pueda cuidar a mí mismo. Es fundamental que me cuide a mí mismo para poder cuidar a los demás. El egoísmo es cuando yo me convierto en el único centro de todo. A las demás personas las convierto en objetos que solo sirven para conseguir mis fines. El origen de toda grandeza es la generosidad. Lo que pasa es que desde el punto de vista del ego, cuando el ego es muy estanco, la generosidad se vive como una pérdida. ¿Cómo calmar la mente? La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Es la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente, es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos, es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película, nos convertimos en espectadores de esa película. Solo cuando uno tiene una distancia de perspectiva, puede conseguirse que esa mente se calme. La mente tiene dos formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla consciencia, que es el darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no mente, es la mente tranquila. Se utiliza el concepto no mente porque para llegar a esa mente... tranquila, hay que penetrar en el silencio. Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Al inconsciente solo se le influye o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga.
Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. El cerebro solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8. Cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención.